Imaginemos por un momento sobrevivir a un choque automovilístico a, no sé, más de 100 kilómetros por hora. Uf, un escenario terrible. Totalmente. El metal del vehículo está destrozado, pero el paciente ha sido rescatado. Está a salvo, acostado en una camilla de hospital, respirando. Sí, lo peor ya pasó, supuestamente. Exacto, supuestamente. Porque en ese preciso instante, un movimiento microscópico en el cuello, o sea, un desplazamiento de apenas 1 milímetro, apaga su capacidad de caminar para el resto de su vida. Es escalofriante lo rápido que puede cambiar todo. Y esa fragilidad aterradora es justamente el punto de partida de nuestra inmersión profunda de hoy. La misión de este análisis es decodificar paso a paso cómo los profesionales médicos evalúan, protegen y diagnostican la columna vertebral y la médula espinal en esas horas tan críticas después de un accidente grave. Claro, es un momento de vida o muerte funcional. Es un viaje literal desde el caos del asfalto hasta el interior del canal medular y nos estamos basando en los protocolos más rigurosos del manejo avanzado de trauma. Y fíjate que la tensión en esas primeras horas es absoluta. La columna vertebral es, digamos, una obra maestra de la ingeniería biológica. Proporciona soporte estructural contra la gravedad, permite una flexibilidad que es asombrosa y simultáneamente actúa como la bóveda acorazada que protege la supercarretera de información más vital del cuerpo humano. Una bóveda que además se mueve, ¿no? Exacto. Pero esa doble función, el hecho de ser móvil y a la vez protectora, crea un escenario de riesgo altísimo cuando el cuerpo se somete a fuerzas físicas extremas. Muy bien, vamos a desglosar esto porque en las salas de urgencias los médicos operan bajo una regla de oro que es inquebrantable. O sea, todo paciente con lesiones múltiples es un paciente con lesión de columna hasta que se demuestre científica y médicamente lo contrario. Sí, se asume el peor escenario desde el segundo cero. Siempre. Y la razón para adoptar una postura tan extrema radica en que el tejido nervioso central es implacable. Simplemente no perdona errores de manipulación. No es como romperse un brazo. Para nada. A diferencia de un hueso fracturado o un músculo desgarrado, la médula espinal carece de una capacidad de regeneración significativa. Un error de movimiento en la escena del accidente, por ejemplo, al intentar sacar a una persona de un auto destrozado, puede convertir una lesión menor en una parálisis permanente e irreversible. Claro. Y para entender por qué los paramédicos actúan como lo hacen, tenemos que observar cómo se distribuye la energía en un accidente. Los datos médicos muestran una correlación que es fascinante y muy peligrosa. O sea, el 5% de las lesiones cerebrales graves vienen acompañadas de un compromiso en la columna. Ajá, van de la mano. Y a la inversa también. El 25% de las lesiones de columna presentan algún nivel de trauma cerebral leve a moderado. Es decir, el daño rara vez viene solo. Es que piénsalo, la energía cinética de un impacto no se detiene mágicamente al llegar a la base del cráneo. Si una cabeza sufre un golpe con la fuerza suficiente para dañar el cerebro, esa misma onda de choque pues ya viajó directamente a través del cuello. Claro, es pura física. Exactamente. Por eso, al analizar dónde ocurren mayoritariamente estas lesiones, el 55% se concentra en la región cervical. Más de la mitad, wow. Sí, y el motivo es puramente mecánico. El cuello es la parte más expuesta, la más móvil y, bueno, la que soporta el peso completo de la cabeza durante ese efecto de latigazo. Luego, un 15% ocurre en la columna torácica, otro 15% en la unión toracolumbar y el 15% restante en la zona lumbosacra. Y hay un dato estadístico que, bueno, obliga a los médicos a escanear todo el cuerpo y no detenerse al encontrar el primer daño. Resulta que hasta un 10% de los pacientes presenta una segunda fractura en otro lugar de la columna, completamente separada de la primera. Es un porcentaje altísimo cuando hablamos de trauma grave. Sí, pero lo que resulta ser la verdadera pesadilla en urgencias es ese 5% de pacientes que desarrolla síntomas horas después de haber llegado al hospital. O sea, ingresan moviendo brazos y piernas y de repente empiezan a perder sensibilidad frente a los ojos del personal. Uy, sí. Ese deterioro tardío obedece a una cascada de fallos secundarios. Ocurre por algo llamado isquemia. A ver, explícanos un poco cómo se ve eso. Bueno, para visualizarlo, imaginemos que la médula sufre un golpe y comienza a inflamarse, un proceso que conocemos como edema.
En cualquier otra parte del organismo, digamos un tobillo, la piel o el tejido ceden ante la inflamación y se hincha hacia afuera. Claro, se ve el hinchazón. Pero la médula está atrapada dentro de un canal de hueso sólido que no se expande para nada. Al hincharse contra esa pared ósea inamovible, la presión aumenta tanto que se termina aplastando sus propios vasos sanguíneos. La médula literalmente se asfixia a sí misma, por falta de flujo sanguíneo. ¡Qué locura! Sí, eso. O el deterioro ocurre por una movilización excesiva en la camilla mientras esperan. Lo que nos lleva a esa imagen tan icónica de los rescates, la famosa tabla espinal larga. Todos hemos visto en las noticias a la persona atada a esta tabla plástica naranja y rígida, con la cabeza inmovilizada por un collarín cervical. Queda claro que este equipo es vital para la extracción inicial, pero usarlo durante horas en el hospital es un arma de doble filo. Completamente de acuerdo. Es que es el equivalente a intentar proteger un paquete de cristal extremadamente frágil envolviéndolo en una gruesa capa de cemento fresco. Sí, el cemento protege la copa de cristal de impactos externos durante el traslado rápido en la ambulancia. Pero si se deja el paquete así por mucho tiempo, el peso, la presión y la extrema rigidez del cemento van a terminar causando úlceras por decúbito masivas y problemas respiratorios severos en el paciente. Es una analogía perfecta. Y además, el collarín crea una ilusión óptica de seguridad tremenda, ¿no crees? Totalmente. Lo fascinante aquí es cómo esa falsa sensación de seguridad altera la toma de decisiones. Un collarín, por mejor que se coloque, permite cierto grado de movimiento. Si queremos descartar una lesión de columna y retirar esa inmovilización que es tan molesta, el proceso es muy directo en alguien que está completamente consciente, sobrio y que no reporta dolor al palparle el cuello. O sea, si le tocas y no le duele, estás del otro lado. Exacto. La simple ausencia de dolor en un paciente alerta es un indicador fenomenal de que la estructura ósea está intacta. Pero el verdadero enigma surge cuando el paciente llega inconsciente o en un estado de coma inducido por el propio trauma craneal. Ahí cambia todo. Cambia radicalmente. En ese escenario, el examen clínico queda completamente anulado. No hay forma de saber si hay dolor porque el sistema de comunicación del paciente está, apagado. No te puede decir si le duele. No puede, y esto obliga a los equipos médicos a mantener la dolorosa restricción física y asumir que el cuello está roto, hasta que puedan meter al paciente en un escáner y obtener tomografías computarizadas. La tecnología se vuelve el único testigo confiable. Claro. Bueno, ya comprendemos cómo se protege y evalúa la columna por fuera. Es momento de cruzar la piel y mirar la arquitectura interna de esta vulnerabilidad, observando cómo cambia dramáticamente dependiendo de la edad. Empezando por la estructura adulta, tenemos 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, el sacro y el coxis. Y cada una de esas regiones tiene debilidades dictadas por su forma, fíjate. La región cervical, como vimos, paga el precio de su enorme rango de movimiento. Pero las lesiones en la parte más alta, digamos por encima de la tercera vértebra cervical, que conocemos como C3, tienen un comportamiento devastador. Son las peores. Sí, suelen ser letales en la misma escena del accidente, mucho antes de que llegue la ambulancia, porque a ese nivel se interrumpe el suministro eléctrico de la respiración. O sea, se corta la señal hacia los pulmones. Así de simple. Exactamente. Específicamente se pierde la inervación del nervio frénico, que es el cable maestro responsable de decirle al diafragma que se contraiga. Sin esa señal, los pulmones se paralizan al instante y la persona deja de respirar. Ahora, si bajamos hacia la columna torácica, la biometría cambia por completo. Es una estructura sumamente rígida porque está anclada a las costillas. Romperla requiere una cantidad de fuerza monumental. Pero esa misma rigidez es una trampa mortal. O sea, si el impacto de un choque es lo suficientemente brutal como para lograr fracturar la columna torácica, el espacio por donde pasa la médula es tan sumamente estrecho en esa zona media que los fragmentos de hueso casi siempre causan una lesión medular completa. No hay escapatoria. Ahora, hablemos de la anatomía pediátrica, porque esto me voló la cabeza. La columna de un niño pequeño no es un modelo a escala del adulto, para nada. No, en absoluto. Hasta los 8 años de edad, su estructura es radicalmente diferente, y solo comienza a asimilarse a la de un adulto alrededor de los 12 años.
Tienen cápsulas articulares extremadamente flexibles, articulaciones mucho más planas y los cuerpos de sus vértebras tienen forma de cuña. Así es. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque si los niños tienen ligamentos tan flexibles y huesos que aún no son completamente rígidos, la lógica sugeriría que están mejor protegidos, ¿no? Deberían comportarse como las ramas jóvenes de un árbol frente al viento, o sea, doblarse sin llegar a romperse. Y esa intuición revela la gran ironía trágica del trauma pediátrico. Esa hiperflexibilidad, que parece una ventaja, es en realidad el mayor peligro del niño. Cuando un impacto violento ocurre, el cuello infantil se dobla en ángulos extremos sin que los huesos necesariamente se fracturen. ¿Y qué pasa entonces con la médula? Pues que durante esa elongación extrema, las vértebras planas en forma de cuña pueden deslizarse una sobre la otra momentáneamente. Este movimiento crea un efecto de cizalla. Imagínate que es el equivalente biológico a las hojas de unas tijeras cerrándose directamente sobre la médula espinal, ¡Wow! ¡Qué imagen tan terrible! ocultando el hecho de que la médula en el interior fue severamente seccionada. Esta mecánica explica por qué, en los niños, las lesiones cervicales altas, entre C1 y C4, ocurren con el doble de frecuencia que en los adultos. Esa imagen de los huesos volviendo a su lugar tras cortar la médula como unas tijeras es escalofriante. Y claro, expone el mayor desafío de la sala de urgencias. Cuando los médicos sospechan que hubo un efecto de tijera, no pueden simplemente abrir la espalda del paciente a simple vista y buscar el corte. Claro que no. Los nervios son invisibles bajo la piel, así que recurren a usar el cuerpo entero como un gigantesco mapa eléctrico de diagnóstico. Y para descifrar ese mapa, hay que visualizar cómo bajan los cables. La médula espinal sólida no desciende por toda la espalda. Termina sorpresivamente arriba, cerca de la primera vértebra lumbar o L1, formando una estructura llamada el cono medular. Ahí se acaba lo sólido. Sí, desde ese punto hacia abajo se deshilacha en un grueso manojo de raíces nerviosas individuales que flotan en el líquido espinal. Los anatomistas clásicos nombraron a esta estructura la cauda equina, o cola de caballo, y afortunadamente, esta cola de nervios sueltos tiene un margen de tolerancia al estiramiento y al daño un poco mayor que el tubo sólido de la médula superior. Pero el enfoque clínico vital está en los grandes tractos de la médula sólida. Hay, digamos, 3 autopistas principales de información que los médicos pueden poner a prueba para encontrar el daño, ¿verdad? Correcto. La primera autopista es el tracto córtico espinal, responsable del control motor voluntario. Esta vía viaja exactamente por el mismo lado de la médula que el lado del cuerpo que controla. Ok, lado derecho controla lado derecho. Exacto. La segunda es el tracto espinotalámico, encargado de transmitir las señales de dolor y temperatura, con la gran particularidad de que viaja por el lado opuesto de la médula. Lado opuesto, ok, eso es importante. Muy importante. Y la tercera son las columnas dorsales, ubicadas en la parte posterior, que manejan la propiocepción, es decir, la capacidad de saber en qué posición está tu cuerpo en el espacio, además de la sensación de vibración. Estas también viajan por su propio lado. Y para probar estas vías, se mapea la piel mediante lo que llaman dermatomas y los músculos mediante miotomas. Un dermatoma asigna áreas específicas de la piel a nervios específicos. Por ejemplo, rozar la piel sobre el músculo deltoides en el hombro evalúa el nivel C5. Pinchar con una aguja a la altura de los pezones pone a prueba el nivel T4 de la columna torácica. Y el ombligo responde al nivel T10. Exacto. Es un mapa muy preciso. Aunque existe una trampa anatómica en la zona del pecho que puede resultar desastrosa si el médico no está atento. ¡Ay, sí! La región de la clavícula es un campo minado para el diagnóstico. Verás, los nervios supraclaviculares, que se originan muy alto en el cuello, entre C2 y C4, descienden y proporcionan sensibilidad a la parte superior del pecho. Entonces un paciente podría estar paralizado y aún sentir ahí. Exactamente. Un paciente podría tener la médula completamente seccionada a nivel de la sexta vértebra cervical y estar paralizado del pecho hacia abajo. Sin embargo, al pincharle la zona de la clavícula, el paciente sentirá el dolor. Si el examinador asume apresuradamente que la sensación en el pecho indica que toda la médula cervical está intacta, cometerá un error de evaluación garrafal. Tiene que tener muchísimo cuidado.
Y del lado motor tenemos los miotomas, que miden la fuerza de 0, siendo parálisis total, a 5, fuerza normal. Y bueno, una de las pruebas cruciales en urgencias, por cruda que suene, incluye evaluar el tono muscular del esfínter anal. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, es fundamental. Porque todo este proceso de pasar un alfiler por el ombligo, pedir que muevan un dedo o revisar los esfínteres, sigue la misma lógica que buscar un cortocircuito en una casa inmensa cuando se va la luz. O sea, no empiezas a romper paredes con un martillo para buscar un cable quemado. Sería una locura. Te vas a la cocina y revisas si funciona la cafetera. Luego caminas al baño del segundo piso y pruebas si el interruptor enciende la lámpara. Basado exclusivamente en qué electrodomésticos funcionan en qué habitaciones específicas, puedes deducir con precisión matemática qué cable matriz exacto se quemó en el panel eléctrico del sótano. Es una excelente forma de verlo. Y si conectamos esto con el panorama general, la finalidad de revisar cada uno de esos interruptores biológicos trasciende la simple ubicación del daño. El objetivo supremo es determinar si la lesión medular es completa o incompleta. ¿Cuál es la diferencia real en el pronóstico? Bueno, una lesión completa implica la ausencia total de función motora y sensitiva por debajo del impacto. Una lesión incompleta significa que algo ha sobrevivido, tal vez una ligera percepción de presión profunda o un minúsculo movimiento residual en un dedo del pie. Esa pequeña diferencia funcional altera por completo el pronóstico de vida. El paciente con una lesión incompleta tiene probabilidades drásticamente mayores de recuperar autonomía en el futuro, por lo que el registro exacto en esas primeras horas dicta la esperanza médica. Encontrar la ubicación del corte es vital, claro, pero no resuelve el problema en su totalidad. Porque un daño medular masivo no se limita a paralizar músculos, genera un colapso sistémico completo, altera de raíz el software básico de supervivencia del organismo. Y aquí es crucial diferenciar entre dos crisis médicas inmensas, el shock neurogénico y el shock medular. Totalmente distinto, sí. El shock neurogénico representa una pérdida de control catastrófica. Se presenta en lesiones altas, típicamente por encima de la sexta vértebra torácica o T6. El mecanismo real es que el trauma corta las vías descendentes del sistema nervioso simpático. Que es el que nos mantiene en alerta, ¿no? Exacto. El simpático es el acelerador y el regulador de presión del cuerpo. Al perder esa conexión, el tono muscular de los vasos sanguíneos desaparece y estos se dilatan masivamente. Las arterias y venas aumentan tanto su diámetro que la presión arterial cae en picada. Y lo peor, me imagino, es que el corazón no hace nada para salvar la situación, porque el cable de aceleración cardíaca también está cortado por la misma lesión. Es una trampa mortal biológica. Normalmente, ante una caída de presión por pérdida de sangre, el corazón late con furia para compensar. Pero en el shock neurogénico, el corazón sufre bradicardia. Late de forma lenta y pausada, completamente ciego ante el hecho de que el cuerpo se está quedando sin presión. O sea, ¿el corazón no se entera de que hay una emergencia? No recibe el mensaje. Y aquí existe una trampa para los médicos menos experimentados. Ven la presión baja e inyectan litros y litros de fluidos intravenosos, creyendo que le falta volumen. Pero como los vasos no están vacíos, sino excesivamente dilatados, todo ese exceso de líquido terminará filtrándose y sobrecargando los pulmones, pudiendo ahogar al paciente en su propio líquido. ¡Qué peligroso! Mucho. En claro contraste, el shock medular es un fenómeno puramente neurológico y local. Es el estado inmediato de flacidez muscular y pérdida absoluta de reflejos que sucede tras el impacto, el cual, semanas después, suele convertirse en rigidez espástica. Claro, son cosas muy diferentes. Y todo este fallo del sistema acarrea peligros secundarios que son muy silenciosos, como la falta de ventilación si los músculos intercostales dejan de expandir el pecho. Pero, a mi parecer, el riesgo más insidioso es el dolor enmascarado. Ese es aterrador. Imaginemos un trauma abdominal contundente. El paciente podría tener el vaso destrozado y una hemorragia interna masiva, que, en condiciones normales, induciría un dolor insoportable, de esos que te doblan. Sin embargo, como la médula espinal está cortada más arriba, el cerebro simplemente no registra la emergencia. Una persona podría desangrarse internamente con el abdomen lleno de sangre mientras mantiene un semblante completamente calmado. Porque su alarma interna está desconectada.
literalmente. Pero la médula no siempre se rompe de forma uniforme en un corte limpio. A veces falla en patrones asimétricos provocando los famosos síndromes medulares. Hay 3 que dominan los manuales. Así es. El primero es el síndrome medular central. Este es muy característico en adultos mayores con canales medulares previamente estrechados, por ejemplo, por osteoartritis, que sufren caídas frontales donde el cuello se dobla violentamente hacia atrás en hiperextensión. Como un latigazo hacia atrás. Exacto. El daño se concentra en el núcleo central de la médula. Y por la disposición anatómica de los cables, esto provoca que los brazos y las manos sufran mucha más parálisis que las piernas. De los 3 síndromes, este ofrece la mejor probabilidad de recuperación funcional. El segundo es el síndrome medular anterior, provocado cuando la parte frontal de la médula se infarta por falta de suministro de sangre. Quien lo sufre queda parapléjico y pierde la capacidad de percibir el dolor y la temperatura. Pero, de forma casi cruel, al conservar intactas las columnas dorsales en la parte posterior de la espalda, el paciente sigue sintiendo la vibración y sabe exactamente en qué posición están sus piernas inertes. Es una desconexión muy extraña de los sentidos. Y tiene el pronóstico de recuperación más sombrío de todos. Y finalmente está el síndrome de Brown-Sequard, originado por una lesión penetrante, como un impacto de bala o un cuchillo, que secciona solo la mitad exacta de la médula espinal. A ver, espérate, detengámonos ahí, porque esto, de verdad, desafía el sentido común. Sé que suena imposible, pero pasa. O sea, entiendo cortar la médula por la mitad. Pero los síntomas documentados, ¿cómo es fisiológicamente posible que si un cuchillo corta el lado derecho de la médula de un paciente, esa persona pierda la capacidad de mover su pierna derecha, pero si acercas fuego a su pierna izquierda, la que sí puede mover libremente, no sienta absolutamente nada de dolor? No tiene sentido. Es un verdadero rompecabezas de neuroanatomía tridimensional, sí. Y se explica por dónde cruza cada cable dentro de la columna. Recordemos las autopistas de información que mencionamos. Ajá, los tractos. El tracto motor, que lleva la orden de mover la pierna derecha, nace en el lado izquierdo del cerebro, pero cruza hacia el lado derecho justo en la base del cráneo, allá arriba, bajando en línea recta por el lado derecho de la médula. Al cortar la mitad derecha de la médula en la espalda, paralizas la pierna derecha de inmediato. Ok, eso tiene lógica. Baja directo por ese lado. Pero la vía del dolor, el tracto espinotalámico, tiene un diseño completamente distinto. El nervio que recoge el dolor de la pierna izquierda entra a la médula e inmediatamente en ese mismo nivel inferior, cruza hacia el lado derecho de la médula para iniciar su ascenso al cerebro. Ah, cruza abajo, no arriba. Exactamente. Por lo tanto, al cortar la mitad derecha de la médula en el tórax o el cuello, cortaste la vía motora que descendía por la derecha, pero también cortaste la vía del dolor que acababa de cruzar desde la pierna izquierda. Fascinante. Cables que descienden en paralelo cortando el paso a cables que suben en diagonal. Es increíble. Ahora, para culminar el mapa de esta destrucción, tenemos que dirigir nuestra atención al ápice de la vulnerabilidad mecánica, la frontera exacta donde el cráneo pesado descansa sobre el cuello. Es aquí donde las fuerzas físicas ejercen su mayor devastación. Las estadísticas señalan a la luxación atlanto-occipital, que ocurre cuando el cráneo es arrancado literalmente de su anclaje en la columna. Es una lesión tremenda. Es un mecanismo de flexión y distracción severa, muy infame por ser la lesión letal en el síndrome del bebé sacudido y que resulta casi invariablemente fatal en la misma escena del trauma. Sí, y la fatalidad es instantánea, porque el tallo cerebral, que es la sala de control primario de las funciones vitales autónomas, sufre un desgarro directo. No hay forma de sobrevivir a eso. Pero si analizamos solo 1 milímetro por debajo de esa unión, nos encontramos con la primera vértebra cervical. La famosa C1. C1, también conocida como el atlas. Y las fuerzas necesarias para romperla generan la llamada fractura de Jefferson. Visualmente, el atlas es una estructura poética y aterradora al mismo tiempo. Su nombre, tomado de la mitología griega, es perfecto. Es un anillo de hueso sorprendentemente pequeño y delicado, cuya única y titánica tarea es sostener el peso de todo el globo terráqueo anatómico, es decir, el cráneo de un adulto. ¿Todo el peso en un anillito? Ahora visualicen una carga axial directa. Alguien cae de cabeza desde un andamio, o un objeto de concreto cae perpendicularmente sobre su coronilla. Todo ese peso viaja hacia abajo e impacta el frágil anillo del atlas. La fuerza física no lo comprime hacia abajo,
La presión hace que el anillo de hueso estalle hacia los lados en 4 pedazos distintos. Es exactamente la misma física que ocurre al pisar una rosquilla desde arriba. Es una fractura tan alta que para encontrarla, los técnicos de radiología tienen que tomar la placa apuntando a través de la boca abierta del paciente. Fíjate que esto plantea una pregunta importante en el manejo crítico. ¿Qué sucede con la delicada médula espinal que atraviesa el centro de ese anillo cuando el hueso literalmente estalla? De manera completamente contraintuitiva, la fractura de Jefferson a menudo protege a la médula en el momento inicial. El hueso estalla en múltiples fragmentos, pero la médula resulta ilesa. Eso suena a un milagro. Pues, científicamente se explica precisamente por la física de la expansión. Al recibir el impacto de arriba hacia abajo, el anillo óseo se fractura y los pedazos son empujados hacia el exterior, alejándose del centro. Al expandirse el diámetro del anillo estallado, el canal medular en realidad se ensancha, otorgándole más espacio libre a la médula en lugar de comprimirla. ¡Wow! Sí, el paciente puede tener la primera vértebra totalmente destruida y sin embargo mover perfectamente brazos y piernas porque la médula tiene más espacio. Sin embargo, esto crea un grado de inestabilidad estructural terrorífico. Claro, se pierde el anclaje. La base sólida que ancla la cabeza a la columna ya no existe. El reto supremo para los cirujanos no es solo reparar la fractura, sino lograr trasladar, intubar o someter a cirugía al paciente, sabiendo que el más mínimo temblor de manos puede hacer que un fragmento libre de hueso afilado seccione la médula desde adentro. Un campo minado. Y ese nivel de tensión resume la inmensa responsabilidad del personal médico durante esas primeras y caóticas horas de un trauma. A lo largo de esta disección, hemos evaluado la paradoja de usar tablas plásticas que protegen pero a la vez ahogan los tejidos si se usan por mucho tiempo. Sí, el equilibrio entre proteger y dañar. Analizamos la vulnerabilidad irónica de la columna infantil, donde ser excesivamente flexible se convierte en el mecanismo perfecto para cortar los propios nervios sin dejar rastro en los huesos, el temido efecto tijera. Una tragedia silenciosa. Y desciframos cómo los neurólogos usan pinchazos en la piel de los pezones o el ombligo como un tablero de circuitos para localizar cortes ocultos, navegando por trampas de cables cruzados, hasta llegar a comprender cómo un pequeño anillo de hueso estalla bajo el peso del cráneo para, paradójicamente, salvar los nervios que envuelve. Es un viaje anatómico asombroso. Lo es. Y para cerrar esta exploración, vale la pena detenernos en una última reflexión sobre la filosofía biológica del cuerpo. Observamos que una médula espinal seccionada impide que el cerebro sienta el dolor de una hemorragia abdominal masiva, permitiendo que un daño letal pase inadvertido. Es un gran punto. En nuestro día a día, detestamos el dolor, lo medicamos y huimos de él constantemente. Pero en la crudeza del trauma, se revela que el dolor es, en realidad, el sistema de alarma más sofisticado de la evolución. Es el vigía biológico que garantiza nuestra supervivencia. Claro, el dolor te dice que algo anda mal para que actúes. Exacto. Y cuando un impacto silencia esa alarma de forma irreversible en la mitad de un cuerpo, la medicina moderna dedica sus esfuerzos a alinear vértebras y evitar mayor daño celular. Pero sabiendo que el cableado nervioso central rara vez vuelve a reconectarse por sí mismo, queda en el aire una incógnita revolucionaria. ¿Cuál sería esa incógnita? Pues, ¿qué sucedería si el futuro clínico no se limitara a intentar regenerar tejido biológico, sino a inventar interfaces neurotecnológicas que funcionen como sensores externos, permitiendo que un cuerpo paralizado pueda volver a informarle de manera artificial a su mente que se encuentra en peligro? Imagínate, devolverle la voz de alarma al cuerpo mediante tecnología. Sería un cambio de paradigma. La columna vertebral es, sin duda, una proeza arquitectónica inigualable. Pero su verdadero valor lo apreciamos al comprender su vulnerabilidad y el abrumador esfuerzo científico diseñado para protegerla del daño de un solo e imperceptible milímetro. Agradecemos su tiempo y curiosidad en este recorrido por los misterios y fragilidades de nuestra propia estructura biológica.